este menú. Cuando lo van a abrir, deben de tener. Y si ya le dieron presión aquí para comenzar, pues les debe haber aparecido un cuadrito verde con unos modulitos o con unos cuadritos en donde generalmente ya le permite ver inventarios, contabilidad, facturación, todo ese tipo de cosas, estimados, clientes y proveedores. De pronto alguien ya lo abrió o no. Chicos, alguien lo abrió, al menos lo miró, pues lo vio antes de la clase. Seriamente, tranquilos. Sí, sí, profe, pero muy por encimita. Perfecto, no, no importa. Bueno, entonces, buenos días a todos y todas, pues nuevamente recuerden que estamos ya en la primera sesión de paquete contable, pero esta es la 10ª clase del semestre, o sea que después de esta faltan solo 7 clases. Eso incluye la actividad de parcial y final de este módulo que es trimestral también. Lo más importante de todas maneras es que al menos lo tengamos ahí. Y quien no lo tenga, pues esta semanita le tocará pues como desatrasar el proceso si no lo logramos hacer en un momentico. ¿Para qué? Para que de pronto pueda coger el ritmo y aparte de eso pues empezar a hacer lo de las prácticas. Listo. Em, También recuerden que les habíamos dicho que sea alguien, si uno no es muy ducho en la parte de sistemas, sobre todo con la cuestión de los virus, que es lo que hay que tener cuidado, la idea precisamente de ayudarse de alguien era eso, o sea, que pudieras de alguna manera tener la posibilidad de que una persona pues que al menos tuviera un poco más de conocimiento en sistemas, pues te diera la mano para poder hacer la debida instalación sin que eso perjudique el equipo tuyo. Listo. Ahora sí. Caterina Aguirre, Presente. Lady Patricia Bedoya, Presente. Dana Flores, Presente, profe. Trin Galvis, Presente. Diana Isabel García, Presente, profe. Paula García, Luz Yurani Giraldo, Presente. Valeria González, no está Valeria. Bueno, Sebastián Jaramillo, Presente, profe. López, Presente. Adriana María López, Presente. Joan Steven Patiño. Joan, tú estás escribiendo por el chat, ¿cierto? Listo, perfecto. Vanessa Ramírez, Presente, profe. Leslie Maritza Ramírez, Presente. Lady Joana Rivera, Presente, profe. Julia Alejandra Sánchez, Presente. Valentina Valencia, Presente. Yorlai Vallejo, Natalia Zapata. Natalia Profe, está. Natalia no podía estar por temas laborales. Ay, ella de pronto sí me comentó. Bueno, de todas maneras, la idea pues lógicamente es que perderse una práctica de estos también es como duro. Si bien la otra materia era más bien teórica, que eran conceptos que se podían estudiar o leer, en esta de todas maneras perderse una explicación es un poco más durito. Listo, entonces faltan Lina, Valeria y Natalia, ¿listo? Bueno, muchachos, ahora sí. Eh, ya nuestra compañera, me fue el dato. En estos momentos de todos los que estamos aquí fuera de Lady, todos tenemos el programa instalado. Sí, profe. Profe, Sí, dime. es que yo lo descargué ayer, pero no sé dónde encontrarlo. ¿No sabes dónde encontrarlo? No, porque me sale en la parte azul que me pide el ingresé, registración. Tú Tengo no, que no encuentras, busca por ejemplo ahí en la parte de abajo, aquí donde dice busque, escribe aquí para buscar en la lupita, busca Mónica 8.5, escribe Mónica y él te va a decir dónde lo guardaste. bueno, profe, gracias.
¿Cómo lo identificas? Generalmente si descargas la versión 8.5 es un librito rojo como medio abierto y tú ya hundes ese icono, lo pegas al escritorio y ya con eso puedes acceder. De pronto ensayaste con las cositas que te mandé ahí al WhatsApp. Sí, profe, ahí me está cargando, pues ya le di instalar. Perfecto. Sea, yo sé que eso lo hicieron para unas ciertas versiones porque hay equipos que trabajan es que a 62 bits, otros a 64, a 32, otros a 64, o sea, como te digo, yo la verdad de sistemas, pues la verdad más bien poco. Entonces, en ese sentido, pues como para que de pronto veas si te funciona igual. Mientras que funcione el proceso, vamos a hacer una pequeña introducción a estos paquetes contables, que es algo como de recuento histórico para que entendamos pues realmente pues hacia dónde nos llevó toda esta parte de la tecnología y mientras esto de pronto te damos tiempo pues de que vayas instalando el programa. Listo. Nos Listo, vas, profe. nos vas haciendo señitas pues si alguna cosa. Claro que sí. Bueno muchachos, entonces ahora sí vamos a empezar. ¿Hoy qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso como de exploración de ese sistema para que de pronto si alcanzamos hoy a hacer alguna primera práctica, perfecto. Si no la alcanzamos a hacer dentro de 8 días, la lograremos. Una cosa muy importante, de aquí, de los que estamos hoy conectados, ¿quién es auxiliar contable? ¿Quién maneja un programa contable en su empresa o en las prácticas que ha hecho o alguna cosa? Profe, yo lo manejo en el trabajo. Listo. ¿Qué programa manejaste? Yo creo que algo de esto. Se ¿O llama manejo? A2. No lo conozco. ¿Qué tal es? ¿Bueno o no? ¿O sí? Sí, es muy bueno. Es, igual también esa me parece pues que es como un programa viejito, pero es muy fácil de Fácil manejar, de profe. manejar, fácil de Sí, manejar. tiene ambas cosas. Tiene un sistema administrativo y un sistema contable. Entonces, pues, y también tiene pues el punto de venta para el sistema POS. Entonces es muy completo y es muy, muy fácil de manejar. Es muy intuitivo, pues es muy, muy sencillo. Amigable, pues amigable. Ujú, exacto. Perfecto, listo. O sea que en ese caso, Leslie, pues para vos esto será un medio repaso, será medio conocer otro sistema, pues también sencillo, pero la verdad, pues en ese caso de pronto es como para que no te hagas sentir, ay, pero es que esto yo ya lo sé hacer, porque seguramente si los otros compañeros nunca han sido auxiliares contables en una empresa, pues seguramente vos le vas a llevar la delantera, ¿sí o no? Entonces, y de hecho, el día que yo no pueda dar la clase, entonces Leslie se las va a dar. ¿Listo? Yo le digo a Leslie qué les da y ella les da la clase. ¿Quedamos claros? Muchachos, fuera de Leslie, ¿quién más ha sido auxiliar contable? Profe, Profe, yo, Vanessa, en las prácticas, ¿qué programa manejaste, Vanessa? profe, eso, pues en la empresa tenemos el Word Office. Ah, el Word Office, sí, sí lo conozco. Bueno, Muy bueno, me parece un sistema muy bueno. la verdad, los sistemas todos hoy en día se han desarrollado mucho, pues el Word Office Sí, es, bueno, pues tiene facturación electrónica, tiene post, muchas cosas pues adicionales. Lo que pasa es que el sistema POS, ahorita vamos a hablar un poquito de Dorrada. Saben que el sistema POS hace muchos años la DIAN no lo aceptaba, no sé si de pronto sabían eso, porque la DIAN de pronto decía que el sistema POS, por ser un sistema pues que lo utilizan en su gran mayoría como almacenes que venden al detal, o sea, que venden a terceros muchas veces, pero resulta que como los supermercados, de hecho, que eran como las entidades que más desarrollaban POS y todas las tiendas o almacenes pues de venta al público, pues de alguna manera la DIAN le tocó darse la pela y aceptar el sistema POS. También hay que decir que el sistema POS se ha tecnificado, se ha vuelto mucho más adelantado para lo que normalmente era hace años. No sé si sabían eso, pero em, Valeria, buenos días, bienvenida a la clase. En ese sentido, siempre, em, ese sistema POS hace algunos años no era tan permitido porque a la DIAN, recuerden que con los sistemas de facturación le interesa mucho fiscalizar, en ese caso, el impuesto más importante para el país, que es el IVA.
¿Y por qué será importante el IVA para el país o para la DIAN? ¿Por qué será el IVA el impuesto más importante? Pues hay otros muy importantes, el de renta, el impuesto al patrimonio, ¿cierto? El de remesas, todo ese tipo de cosas, pero ¿por qué el IVA será el impuesto más importante? Por eso es que le generan más ganancias. Pero no digas que más ganancias, hombre. El Estado, como es de buen papá, como que ganancias, hombre, Valeria. Pues sí, no. La verdad es que el impuesto con el que más plata se recauda, eso sí es cierto, listo. ¿Y cuál es la desventaja de eso? Que el IVA no lo cobran a todos sin importar la condición económica. O sea, si Lady, por ejemplo, es estrato 5, Valeria es estrato 2, Vanessa es estrato 3, el profe es estrato 6, ven, a todos nos cobran el mismo IVA. ¿Sí me hago entender? ¿Sí soy claro? Sí, señor. O sea que el IVA se lo cobran a todo mundo por igual, sin importar su condición económica. En cambio, mira que los otros impuestos no, porque el impuesto a la riqueza, pues se lo cobran a medida que usted tenga más riqueza, más impuesto paga, y si tiene poquita riqueza, pues no paga ese impuesto. Listo, el impuesto de renta generalmente lo pagan las personas, sin embargo, usted sabe que está en curso, y esos nueve cifras la semana pasada se dieron cuenta de lo que suscitó esta semana el ministro de Hacienda, Tomás Carrasquilla, con todo lo de los huevos, ¿vieron o no? Eso fue noticia nacional. Sí, señor. Claro, Porque profe. A 150 Vicky, los huevos, obvio. que Vicky Dávila le preguntó cuánto valía una docena de huevos y que él dijo que a él le pondría que una docena de huevos en el mercado valía 1.800 pesos, cuando hoy en día un huevo generalmente vale por ahí entre 350 y 400 pesos cada unidad. ¿Sí me hago entender? O sea que si las personas que mueven o que piensan la economía del país no saben cómo le va a una persona del común con un salario mínimo, comprando los bienes, al menos primordiales en la canasta familiar, estamos de locos. O sea, esa gente que es de estratos altos, que gana unas cantidades de salario importantísimas. Mire que la misma Vicky Ávila le dijo, yo no sé cuánto valen, no sé. O sea, que estas personas compran todo por internet u otra persona le hace las compras. Ellos nunca van a estar preocupados porque les haga falta plata para poder hacer mercado o ese tipo de cosas, o la empresa donde trabajan les facilita la alimentación, entonces lo que tienen que comprar y cocinar es relativamente poco, seguramente tienen hábitos de compra en supermercados al estilo pues de Carulla, de Pomona, y mínimo del éxito pues por ahí, pero nunca se irán a meter a una plaza de mercados o a un de uno o a un justo y bueno o cosas por el estilo. Entonces, esas personas que son las que de alguna manera lanzaron, en ese caso el ministro de Hacienda, la reforma tributaria en Colombia, pues no sabe la realidad de un país, no sabe cuánto vale un pasaje, no sabe cómo le toca a la gente madrugar y rebuscársela para poder trabajar o poder subsistir, no sabe que hay mucha gente en la informalidad trabajando por minucias o por chichiguas y todo ese tipo de condiciones. Listo. Eso es para que veamos la realidad en la que vivimos. La gente que piensa o que saca las normas no tiene ni idea de cómo vivimos la gente del común. No tiene ni idea. Así de sencillo es. Profe, con Y razón le aumentan 20.000 pesos al mínimo y es mucho para ellos. es claro, Adriana. O sea, lo que pasa es que recuerda y lo que dice es muy importante. Yo también se los he dicho en algunas materias, los que han visto ya más de una materia conmigo, saben. Ser empresario es pensar de una manera, ser trabajador es pensar de otra. El empresario piensa en que todo lo que genera su negocio, pues en su gran mayoría o mucha parte sea para él, así tenga que pagar impuestos, seguridad social, nómina, todo lo que involucra tener un trabajador en Colombia, que no es nada fácil. O sea, ser empresario en un país de estos no es nada, nada fácil, nada. O sea que para las personas que están pensando en emprendimiento, en tener su propio negocio, eso no es malo. La verdad, eso es algo muy bueno, pero hay que ser cuidadosos y hay que meterle la ficha a ese tipo de cosas, porque ser emprendedor hoy en día no es una condición tan fácil como parece.
y al ritmo que va esto, es más, de hecho ser asalariado tampoco, porque miren que en la reforma tributaria van a sacar un dato de que si tú te ganas 2,5 millones, o sea que si acumulas en ese caso 12 por 2, 24, por ahí 30, 32, 35 millones de pesos de pago al año, y si de pronto la empresa donde trabajas te da un aguinaldo o medio sueldo de aguinaldo, te dan las primas y todo ese tipo de cosas, recuerden que las cesantías así no me las consignen, a mí me las tienen que declarar, entonces posiblemente usted ya sea acreedor a esa nueva reforma que le va a decir que si se gana más o menos entre 2,5 millones o 3 mensuales, al final del año su impuesto de renta será el 10% de todo lo que se ganó. El 10%, o sea que si usted se ganó eh, 30 millones de pesos, pues hombre, posiblemente su impuesto sea 3 millones. O sea, eso es una cosa de locos. O sea, casi que un mes de trabajo para el Estado. Hay otros proyectos que dicen que les van a grabar unas cosas, otras no, entonces, pero que de alguna manera les va a tocar pagar impuesto a las personas que ganan 2,5 millones. Y la verdad, para pagar impuesto de renta, en ese caso, actualmente, con las condiciones que hay, posiblemente le daba a una persona que se ganara más o menos entre 4 o 5 millones mensuales. Le daba para pagar una partecita, 100.000, 200.000 pesitos, cositas así al año. Mire que ya para ganarse 2,5 millones le va a tocar entre 400 y 2 o 3 millones. Entonces ya es una cosa muy diferente, muy dura. Va a ser algo demasiado complejo para las personas. O sea, que ganarse un salario relativamente bueno en Colombia, por así decirlo, pues va a ser sujeto de tener que pagar impuesto de renta sí o sí. ¿Listo? Entonces, para que de pronto lo vayan teniendo en cuenta, esos son los cambios que se vienen en materia tributaria, que van a ser muy duros para la clase trabajadora, la verdad lo van a ser muy duros. ¿Listo? Profe, Bueno. algo más que yo escuché, no sé qué tan cierto sea. Cuando estuvimos en la pandemia, en el auge de la pandemia, ¿cierto? Que no se Ya estuvo tenemos como 3 auges, ya este es el tercero o el segundo, y más en el duro que vamos primero, a tomar. Sí, sí, sí. que no se estuvo pagando o consignando pensiones. Me parece que fue. Ay, no, no, Si es, quédate si es, callada, ¿qué te tan voy a cierto decir. es? Ah, no, No, ya me eso es respondió. súper cierto, pero no es que Ya no me se respondió. estuvo, no es que no se estuvo cotizando, ojo, pues. La norma de esa, es más, te digo porque me tocó hacer el ajuste o calcularlo en la empresa donde estoy trabajando ahora. Esa ley fue la ley 558 del año 2020. Esa ley le dijo a las empresas en la primer pico de pandemia, que fue así, si ustedes fueron trabajadores, no practicantes, cuidado, trabajadores, entre abril y mayo del año 2020, ¿sí o no? La empresa tuvo una opción que el gobierno le dio y que le dijo a las empresas que por ser ese pico de pandemia, esos 2 meses no iban a pagar el 16% de cotización a pensión, sino solo el 3%. No sé si les tocó, además que si miraron su colilla les debió haber tocado. ¿Qué pasó con esa cuestión, Aleja? Esa ley 558, que las empresas todas, en su gran mayoría, se pusieron a aplicar el beneficio, porque era pasar del 16 en el aporte de pensiones al 3%. Entonces eso implicaba que ese 3% al trabajador solo le tocaba el 0,25 y a la empresa le tocaba el 2,75. Pero aportar de un salario cualquiera, no el 16 sino el 13, eso era un 13%. Entonces muchas empresas vieron el beneficio y mismo lo aplicaron 2 meses, abril y mayo del año pasado. Resulta que el gobierno sacó la norma y a los meses, 3, 4, 5, 6 meses después, la Corte Constitucional dijo que ese decreto era inexequible. Inexequible quiere decir que carece de validez, no puede ser amparado en la ley. ¿Y sabes por qué fue? Es que a veces entender esos procesos son buenos, Aleja, porque es que muchas veces la gente no sabe por qué. Entonces todos los empresarios y mucha gente empezó a renegar y resulta que quien tumbó ese decreto fueron los fondos privados de pensiones. ¿Y sabes por qué? Porque los fondos privados le dijeron, vea, señor gobierno, esos 2 meses que no van a cotizar sobre el 16 sino sobre el 3 le van a hacer falta a mucha gente para poderse pensionar. Entonces, como si le hace falta a esa gente, entonces venga usted y me responde por esa plata.
los fondos privados le dijeron hacia el Estado. Entonces, al Estado se le vino un gran problema porque los fondos privados le dijeron, dígale a Colpensiones que nos pague a nosotros esa plata. O sea, el Estado no la va a recibir porque recuerden que el sistema de pensiones es del Estado, pero el gobierno tenía que pagarle a los fondos privados esa parte de todos los trabajadores que hay afiliados a los fondos privados, que son muchos. O sea que esos 2 meses el Estado los tenía que desembolsar para dárselos a los fondos privados. Y Colpensiones le tocaba chuparse lo que no recibió, más lo que le tocaba pagarle a los fondos privados. ¿Sí me hago entender? Y como Sí, los profe. fondos privados son entidades tan poderosas en Colombia, son de grupos económicos muy poderosos, pues el gobierno y la Corte Constitucional que dijo, oh, vino hermano. Entonces, eso es ilegal. A usted le toca desatrasar los aportes. Esa modificación salió hace más o menos un mes. Más o menos un mes. La Corte Constitucional dijo, todas las empresas que en los meses de abril y mayo del año pasado aportaron a pensiones sobre el 3, les toca desatrasar ese 13%. Y es sencillo, fue. O sea, ¿qué pasó? Que la DIAN y el gobierno puso dos condiciones. La primera, le va a dar a las empresas hasta 3 años para poderlos desatrasar. O sea que prácticamente desde hace un mes le va a dar 3 años, parte del año 2021, todo el 2022 y todo el 2023 y un pedacito del 2024 para desatrasarlo. Pero le puso una condición adicional, le dijo a las empresas, quien quiera descontarse ese gasto de la declaración de renta del año 2020 tiene que pagarlo antes del mes de junio, mejor dicho, antes de que se le venza su declaración. Y recuerden que para las empresas la declaración de renta apenas se vence en estos días en su gran mayoría. Las grandes empresas en estos momentos están declarando renta. O sea que si usted se quería descontarse esa plata que le toca pagar en la declaración de renta, le tocaba pagarlo antes de que presentara su declaración para poderlo poner ahí como un descuento de los costos y gastos de nómina. Si ven que tiene como efectos tributarios todo ese tipo de cosas, entonces muchas empresas, por ejemplo, la empresa donde yo entré, esa fue la primera tarea que me pusieron. Por favor, calcúleme el ajuste y hagamos eso antes para poder presentar la declaración de renta. ¿Sabe cuánto desatrasó? Y la empresa apenas tiene 150 trabajadores. ¿Sabe cuánto fue el ajuste de esos 2 meses, Aleja? Que a mí me tocó hacerlo. Y eso sin No, yo me intereses ni imagino. nada. 60 millones de pesos. Ay, pucha, profe. 60 millones. 150 trabajadores, 60 millones. Y eso que los salarios son más o menos, pero no son buenos. Imagínate una empresa que tenga 2.000, 3.000, 5.000 personas, 20.000 trabajadores, para que de pronto entiendan la magnitud de eso. Eso es un dineral, o sea, eso es un platal, lo que normalmente les va a tocar desatrasar a las empresas. En un negocio pequeño, yo tengo un primo que tiene 4 trabajadores y ¿sabe cuánto es el ajuste por mes? 1 millón. Entonces una empresa que de pronto le haya ido mal económicamente, pues 1 milloncito, casi que es el salario de un trabajador al mes, ¿sí me hago entender? Y le toca desatrasarlo, porque es que ya es ley, eso ya no es si quiere o no. A todas las empresas y a ustedes como trabajadores les van a descontar el pedazo que no les descontaron por allá en esos 2 meses. Eso hay que ajustarlo. Y es sí o sí, a todo mundo le tocó. A mí me tocó hacer ese cálculo y la gerencia que dijo, para que no aporre mucho el trabajador, pues vamos a dividirle ese pedazo que tiene que ajustar en 6 quincenas. Entonces empezamos en abril, 15 de abril, en esta del 30 vamos a hacer la otra, y son ajustes para algunos de 10.000 pesos, de 15.000 pesos, pero para otros de 80, de 100.000, de 150. Entonces los trabajadores lo van a sentir y muchos pusieron el grito en el cielo y yo no, un momentico, es que ese aporte ya la empresa lo hizo por usted, antes le está dando la gabela de que usted lo pague en 6 cuoticas, pero es que eso está en su historia pensional, allá quedó ya, el aporte ya está hecho, puede verificar su historial de pagos y allá automáticamente ya está ese pago que la empresa hizo por usted. Esto, eso fue todo lo que se suscitó, para que lo tengan presente, Ley 558 del año 2020, que fue la que obligó a las empresas a ajustar. La Ley 558 fue la que les dio el beneficio y al declararla inexequible ya les toca seguir aplicando la ley 100, que es como los aportes del 16, sino del 3, como lo dijo esa ley 558. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces,
¿por qué les digo o esa introducción, muchachos, que estamos haciendo? No sé, Lady, ¿cómo vas con tu instalación? Profe, bien, ya me instaló. Yo incluso Perfecto, lo tengo así como tú tienes. perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a hacer una introducción a los paquetes contables antes de empezar a explorar esto. Recuerden que realmente, o sea, los sistemas en el mundo, ¿desde qué década vendrán como en pleno auge? Quién sabe, de pronto que incluso en otra materia le hayan dado por historia, porque los sistemas se desarrollaron, la computación, todo eso. ¿Conocen la historia o no? Muchachos, no conocen la historia, porque es bueno conocer la historia La historia de que, profe, perdón. de toda la computación, de todo ese tipo de cosas. ¿De dónde nació el computador? Ah, pues supongo que en algún punto lo vi como en informática en el colegio, pero así como que acortarme ahorita, no, pues no me Ojo acuerdo. que la computación nació en el mundo en las fuerzas militares de los Estados Unidos. En la década del 70, el primer computador creo que ocupaba el espacio como de casi una manzana entera de un barrio, pues digamos un barrio a la manzana, pues lo que uno está acostumbrado a conocer en Antioquia como un barrio a la manzana. Ese era el tamaño de una computadora inicialmente, por ahí en la década del 70. Los computadores se desarrollaron para la parte militar y después vieron que era un invento tan bueno que después se fue evolucionando para la parte comercial, mercantil, o sea, para todas las empresas, los negocios, hasta lo que vemos hoy en día. Miren que hoy en día prácticamente nuestro celular es un computador pequeño, ¿sí o no? Porque es que ahí se pueden hacer una cantidad de cosas. Entonces los sistemas han evolucionado, nacieron por cuestiones de la guerra y se han evolucionado hasta el punto que prácticamente sin los sistemas, pues hoy en día no se puede hacer nada. Listo. Hasta antes de, por ejemplo, aquí en Colombia se vio su auge como en los años 90. En los años 90 empezaron a venir los primeros computadores a Colombia, empezaron pues a desarrollarse y antecitos de los 90 cuando, por ejemplo, los contadores de la profesión que ustedes están estudiando mucho y que de pronto pues como es como la de uno, los contadores llevaban todo de forma manual. No sé si sabían que los contadores llevaban todo como de forma manual, en unos registros, en unos libros impresionantes a 3 columnas, parecido a los que le pedían a uno para hacer las prácticas de contabilidad inicialmente, que en uno eran los débitos, en otro los créditos y en el otro los saldos. Por eso se llamaba 3 columnas, porque tú tenías que llevar las cuentas y al final siempre saldar. Entonces el contador lo hacía todo manual, todo a lápiz, con lapicero, con anotaciones, con papelitos, y los soportes eran todos los documentos pues, que estaban pegados a ese libro, y que eso era prácticamente la forma de saber cómo iba una empresa desde su punto de vista financiero. ¿Lo sabían o no? Sí, profe. Entonces, después de que introdujeron los computadores en la década del 90 en Colombia, que empezó pues como el fuerte de las primeras computadoras acá, pues muchos de los contadores no supieron adaptarse a manejar un teclado, a mover un mouse, a tener algo en una pantalla, porque pues toda la vida desarrollando cosas manuales, muchos de los contadores pues, prácticamente se pensionaron o dejaron de trabajar en ese tiempo y entró la nueva era, pues que es lo que hoy en día estamos. Listo. Los software contables hoy en día, uno u otro, hacen básicamente lo mismo, porque mire que el principio contable, el principio de partida doble o los principios contables, los principios de partida doble no han cambiado. O sea, se han transformado, pero no han cambiado. O sea, el principio de partida doble existe desde que la contabilidad se dio y nunca va a cambiar, porque siempre recuerden que por ahí decíamos en la ecuación que la suma de un activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio y eso tiene que dar sumas iguales. Todos los software contables, los que manejaron nuestras compañeras que están acá y el que vamos a ver, se basa en ese mismo principio. O sea, que eso está sí o sí casi que dicho desde el nacimiento de la contabilidad como tal.
Por eso, la razón de que les había dicho, cualquier software contable nos sirve. Si hemos manejado uno y vamos a ver este, nos sirve. Para los que no tenemos acercamiento a eso, este va a ser un buen acercamiento porque es un software que como tenemos un usuario administrador nos va a permitir hacer de todo. Digamos, entre comillas, pues como, me perdonan la señora, aquí la podemos embarrar pues, porque hay forma de volverla a recuperar. En la realidad, cuando ustedes vayan a trabajar en sus empresas, eso no es así. Cuidado que no es así. O sea, por ejemplo, los softwares de hoy en día no permiten que usted elimine una empresa. Eso no se puede hacer. Después de crearla, y no hay día que valga. Tú ya no puedes eliminar eso. Si le haces un registro, ya no puedes eliminarla porque eso ya es un historial que el software te va a guardar y tú puedes eliminar la empresa si quieres para poder crear otra o puedes crear las que quieras. Listo. Recuerden, esto es solo para practicar. No se vayan a poner a llevar contabilidad en este software, que eso no sirve para eso, porque es un software gratuito. Los software licenciados son los que tú tienes que pagar por utilizarlo y cada año te toca pagar un valor adicional por tenerlo ahí instalado y que te sirvan o que te lleven soporte a la empresa, que es lo que generalmente pasa con los software que hoy en día manejamos. Listo, claro hasta ahí o tenemos alguna duda. ¿Todo claro? Claro, profe. Bueno, hoy en día, ¿qué se habla en la parte de sistemas? Pues se habla de los ERP. No sé si de pronto han escuchado ese término que les acabé de colocar ahí. Sí. No, profe. ¿Han escuchado qué es un ERP? Alguien fuera de la compañera, todos o nadie. No, profe. Ojo, pues, digamos que el software que vamos a manejar es un primer acercamiento a un ERP. O sea, desde hace muchos años los ERP vienen en el mundo. Lo que pasa es que a medida que avanza la tecnología, pues los ERP se van volviendo mucho más sofisticados. ¿Listo? ¿Qué es un ERP? Un ERP es un sistema modular que se utiliza en las empresas. Dicho de otra manera, pues, ERP significa, en palabras textuales estadounidenses o en inglés, Enterprise Resource Planning. ¿Qué quiere decir? Que eso es un módulo o un software que ayuda a la planificación de los recursos empresariales. No se les olvide, pues, planificación de los recursos empresariales. Entonces, eso fue desarrollado para el mundo de los negocios porque a medida que ha evolucionado la economía, ustedes ven que, por ejemplo, hoy en día muchas empresas son exportadoras, o sea, manejan contabilidad en dólares y en pesos o en varias monedas. Entonces, como se ha vuelto más complejo el mundo empresarial, por eso los ERP han avanzado. Esa es la razón. Listo. Entonces, ¿qué es un ERP? Un ERP es un sistema eh, contable o no solo contable, sino un sistema modular que cuando hablamos de módulos, ¿qué quiere decir? Si ustedes le dan aquí Enter, presiona aquí para comenzar, ¿qué va a pasar? Que le aparece una cantidad de cuadritos, ¿sí o no? Todo lo hicimos en nuestro equipo. Sí, profe. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es un primer acercamiento a un sistema modular. Mire que facturas está en un modulito aparte. Modular es como una sección del sistema. Cuentas por copagar es otro modulito aparte. Estimados o lo que hoy en día, ¿qué es un estimado frente a las materias que hemos visto en nuestro pensum? ¿Cómo se llama un estimado? ¿Cuál será la palabra que utilizamos hoy en día que es lo mismo? Un sinónimo de estimado, que lo usamos mucho. Lo vieron en una materia. Presupuesto. En el presupuesto son los estimados. Porque mire que los estimados es algo que, es hacia el futuro. Es algo que, pues yo estoy como de alguna manera planeándolo, contando con él, pero todavía no sé si efectivamente se va a dar de esa manera. Entonces, los estimados son los presupuestos, y ustedes ya los vieron en una materia aparte. ¿Qué es un presupuesto? No es nada más que algo que no se ha ejecutado. Eso es un presupuesto, es algo que yo visualizo en el futuro. ¿Basado en qué? Para hacer un presupuesto, ¿qué debo de tener en cuenta?
dos cosas. Los ingresos. Sí, pero los ingresos de alguna manera, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy planeando para hacer un presupuesto que debo tener en cuenta. Los El ingresos sí, pero capital. mm, todos esos son recursos pues que de alguna manera se logran, pero para planear el presupuesto, ¿qué debo de tener en cuenta? No me digan los ingresos porque los ingresos son las ventas. O sea, Los gastos. ese es un presupuesto, esa es otra parte del presupuesto, pero me están hablando yo digo para armarlo, ¿qué deberá tener en cuenta la empresa para poderlo planear bien? Porque los gastos es una parte del presupuesto, las ventas es otro. Sí me hago entender, o sea, estamos diciendo que tiene un presupuesto, pero cómo o qué debe tener en cuenta para armarlo, para elaborarlo, que es muy importante, dos cosas demasiado importantes. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Si ustedes van a ir a pasear, ¿qué hacen primero? ¿Qué es lo primero que hacen? Pues Revisar pensar cuánta el plata lugar. tengo. Decidir a dónde. Sí, eso es una parte importante. Y fuera de eso, Presupuestarse. El no, pues presupuesto. no, porque es que el presupuesto lo van a armar, fuera de eso. O sea, está bien que ustedes ya decidieron a dónde van. Listo, pero ¿y después de eso qué tienen que tener en cuenta? A ver cuánto me cuesta. Eso, o sea, saber con cuánto cuentan. Eso es muy importante. Entonces, miren que en las empresas es igual. Cuando una empresa va a armar un presupuesto, lo primero que tiene que saber es qué le ha pasado antes. Una empresa tiene que conocer su historia. O sea, cómo le ha ido en las ventas antes, cómo le ha ido en los gastos antes. Entonces, las dos partes importantes para armar un presupuesto es primero el pasado, porque yo debo de saber qué me ha pasado a mí en los años anteriores. Y si no tengo información, qué deberá hacer? ¿Qué debería hacer si no tengo información? Si voy a empezar un negocio de cero, ¿cómo lo voy a presupuestar? ¿Qué hago? Mirar al mercado. Entonces yo me voy a mirar qué le ha pasado a los demás. ¿Sí me hago entender? Para poder entenderlo. Porque es que recuerden, yo de cuestión propia no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo inventarme algo que no está. Entonces, cuando yo digo mirar el mercado, es mirar mi competencia, poder mirar los clientes, por eso les dan a ustedes todo eso. Miren que de alguna manera todo eso se concatena, todo eso tiene relación. Entonces, si yo no conozco el pasado, pues ¿cómo voy a poder planear el futuro? No, por eso es importante conocer la historia, porque siempre una empresa tendrá que, si no tiene su historia, ir a acumularla y con base en eso que le va pasando, pues va tomando mejores decisiones y así es como pasa pues prácticamente en la vida también. Entonces, una empresa debe saber qué ha pasado antes y también tiene que saber algo que está pasando hoy, la realidad económica del mundo. Entonces, por eso les digo, saber con qué cuenta, la empresa sabe con qué cuenta. Yo no puedo armar un presupuesto hoy con las mismas expectativas de hace 2 años. No se puede. Porque recuerden que ahora lo habíamos dicho cuando Alejandro dio la pregunta. Estamos en una realidad diferente, claro. Miren ustedes, por ejemplo, el comercio estos fines de semana. Empezamos el fin de semana pasado. Si ustedes salen, los que tienen autorización o los que de alguna manera son desjuiciaditos, pues si salen por ahí sin necesidad, ustedes ven que el comercio se mueve diferente o no. Que las Sí, empresas, profe, las desde empresas ayer empresas trabajan cerraron. distinto, están cerrados, muchos negocios, y aún así, mire que esto, lo que nos ha pasado este año, pues lo estamos viviendo en la parte académica, es diferente. Nosotros no pensábamos en estar dando clases virtuales, ¿o sí? Eso no se pensaba, pues la verdad me imagino que cuando ustedes entraban a estudiar, no pensaron que iban a hacer clases pues en un computador. Pues no sé, me imagino yo, ¿no? No, profe, se pensaba que era presencial. Claro, de hecho, porque todo mundo, incluso nosotros los profes, la mayoría, pues la verdad hemos sido muy partidarios o muy defensores de las clases presenciales. ¿Por qué? Porque se aprende diferente. Hoy en día vemos una realidad con los alumnos. Los alumnos quieren clases presenciales, pero exámenes virtuales o no. Que todos los exámenes sean virtuales. ¿Por qué? Pues Sí. súper fácil o no. Es que con la virtualidad es muy fácil.
yo tengo todas las notas al lado, tengo otro que me ayude, tengo el WhatsApp, tengo el internet, tengo todos los recursos a la mano. O sea, pues que es que el que pierda un examen virtual, pues permítanme muchachos decirles que si estás jodido, pues, porque es que con la virtualidad yo tengo todas las herramientas ahí, en cambio en el aula no tengo sino el lápiz, el borrador, el sacapuntas y la hoja que me da el profe para el examen y ya, ni pare de contar, soy yo solo. O las ayudas didácticas que entre alumnos pues, son muy fáciles, ¿sí o no? Esas sí hay muchas herramientas pues dentro del aula de clase también, ¿o no? Pero son diferentes, son diferentes. Por eso, ¿qué está pasando? Ojo, y ya hicieron un estudio, salió hace por ahí, lo leí hace por ahí un mes, mes y medio. eh, Se dieron a la tarea de evaluar los conocimientos en matemáticas de los alumnos que se han graduado en este año de pandemia y han visto que el coeficiente matemático de la gente se disminuyó. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Pues lógico, porque la gente ya no está estudiando, ya no le toca, ya no practica tanto, ya el alumno se va para el examen con lo que vio y ya, con lo que vio en las clases, con lo que hay grabado, con lo que escuchó, empezando porque escuchar a un profe durante 2 horas y media, 3 horas, es una mamera, pues la verdad, eso se vuelve tedioso, pero los alumnos no ayudan porque los alumnos preguntan muy poquito, aportan muy poquito, no dicen nada, todo lo entienden. Y para un docente es mucho más difícil, porque imagínate nosotros en una clase de estas allá, mientras todo el mundo llega al mismo ritmo, hacemos la mitad de lo que vamos a hacer acá. Porque no es lo mismo dar clases allá, cada uno con su equipito, profe, a mí no me dio, a ver por qué no te dio, mirar allá, que cada uno seguir el ritmo acá, porque se supone que todo el mundo ya tiene pues su equipo ahí. Entonces, las cosas cambian mucho, muchachos, y han cambiado, es una realidad diferente. Pero hoy en día volvemos, tenemos mucha información, mucho conocimiento en las redes, en los equipos, en los dispositivos, pero hoy aprendemos menos, no sabemos casi nada. Listo. Y es una realidad que se está dando mucho y se está agudizando con todo este proceso de la virtualidad que tocará llevarlo a cabo, porque no hay más de otra. Pero la verdad, pues yo no digo que no, porque hay universidades que desarrollan programas virtuales aún teniendo programas presenciales, pero es distinto. La persona que de pronto estudia virtualmente tiene que ser muy juiciosa, inquietarse un poquito por los temas, porque si no, pues se queda solo con el contenido que le da el profe o que le da una guía, y aprender basado en una guía y en un video es distinto a cuando está pues el profe ahí de forma directa. ¿Listo? ¿Ya claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces acabamos de ver que si ustedes miran ahí, todos los modulitos están iluminados. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo entrar a cada uno de esos módulos. ¿Por qué? Porque mi usuario es administrado. ¿Qué pasa en la realidad de una empresa? Si yo, por ejemplo, trabajo en inventarios, en bodega, pues a mí el sistema me va a poder eh, dejar entrar al módulo de inventarios, pero no me va a dejar entrar al de contabilidad, ni al de clientes y proveedores, ni al de cuentas por cobrar o de facturas. ¿Por qué? Porque yo solo tengo acceso a cierta parte de la información dependiendo del rol que yo desarrolle en la empresa. O sea que un usuario específico no podrá moverse por todos los módulos como nosotros sí lo vamos a poder hacer con el usuario con que contamos hoy en día. ¿Me hago entender? Sí, profe. Para todos los que de pronto vieron ahí, me imagino que en el encabezado de la empresa aparece mi empresa o empresa principal, ¿sí o no? ¿Queda claro? Sí, profe. A todos les aparece mi empresa o empresa principal. Sí, Aparece mi profe. Listo. empresa. ¿Qué vamos a aprender a hacer hoy? Lady, ¿ya vas con nosotros también? Sí, profe. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a aprender a crear
una empresa, que esa empresa es la que nos va a acompañar de ahí en adelante en todo lo que vamos a hacer y cada uno va a tener su empresa creada. Y fuera de eso, hay que parametrizarle otras cositas adicionales para poder trabajar en ella. Entonces, lo vamos a hacer paso a paso para que entendamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a crear una empresa. De pronto ahorita al final hacemos una práctica, les digo, créenme una empresa y me mandan los daticos. Entonces vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Para crear una empresa, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que si me van a preguntar, me hablan, porque mientras yo trabajo en el módulo, pues no los veo a ustedes. Ustedes están viendo la pantalla. Una cosa adicional, traten de ver, ojalá su pantalla sea, porque yo no puedo ampliarles la imagen acá. ¿Sí me hago entender? O sea, permítame, yo miro si esto amplía. Pero ahí No. se ve bien, profe. Hola, ¿se ve bien? Sí, Sí. porque es que algunos me han dicho, profe, que se vea un poco más grande. Cuando empecemos a trabajar en él, yo no puedo ampliar los modulitos que me da el sistema. O sea, que simplemente es identificarlos por los colores, por la ubicación, y lo vamos haciendo. Para crear la empresa, ¿cómo nos vamos a ir? Nos vamos a ir donde dice parámetros, o sea, el casquito amarillo. Miren que cuando yo hundo ese casquito amarillo, inmediatamente se me aparecen otros datos o otra ventanita al lado izquierdo. ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces, si ustedes ven ahí, ahí tiene, por ejemplo, uno que dice generales, otro dice acceso. Mire que cada uno son ventanitas. Uno dice tablas, formatos, otros dice salir, enviar, recibir, respaldar, chequear archivos y otra empresa. ¿Sí ven que es como un recuadro lleno de cuadritos pequeñitos? Por eso se llama un sistema modular. Modular quiere decir que cada cosita tiene un menú diferente y cuando yo lo necesite, pues lo voy a hacer. Esta llavecita que vemos aquí, por ejemplo, que dice acceso, es, por ejemplo, para yo decirle, si, por ejemplo, Valeria sería una persona que quiere trabajar solamente en contabilidad y no puede ver nada de los otros módulos, yo aquí le creo a ella un usuario y le digo cuál de estas estará habilitado para hacer o cuál no. Si ven que por aquí dice permitir, mira, si yo lo selecciono así, entonces quiere decir que donde yo lo seleccione, quiere decir que ella lo va a poder tener. Pero si yo no se lo selecciono, quiere decir que ella no podría, por ejemplo, entrar a crear un cliente o a modificar un campo de un vendedor y ese tipo de cosas. Pero nosotros hoy en día pues nos vamos a poner a hacer eso. ¿Quién hace eso en una empresa? ¿Quién me dice? ¿Quién hará eso? Dame los permisos, los accesos a algo. ¿Quién lo hace generalmente en una empresa? La Los de sistemas. computadora. No, no, lo hace ¿quién? ¿El jefe de sistemas El o técnico. O el o el administrador. administrador del sistema, que puede ser, por ejemplo, mi jefe financiero? Entonces, vea, Juan Fernando no va a tener acceso sino a las guías de remisión o a la contabilidad, pero yo no le voy a dejar que toque nada de lo demás, porque él no puede crear un cliente, no puede crear un proveedor, no puede entrar a las cuentas de bancos, todo ese tipo de cosas. ¿Sí me hago entender? O sea, los administradores son los que hacen eso. Y cuando yo entro a una empresa, lo primero que van a decir, ve, ¿qué rol vas a tener en tu empresa? Yo voy a ser auxiliar contable. Te vamos a dar acceso a todo, pero menos a facturación y a inventarios. Tú estás pues como en la parte de crear clientes, de contabilidad, de presupuestos, de cuentas por cobrar y por pagar, pero no puedes tener acceso a la creación de clientes o no puedes tener acceso a los bancos y ese tipo de cosas. Entonces ya la empresa decide qué opciones me va a dar a mí o a cada usuario dependiendo del cargo o del rol que vaya a desempeñar en la empresa. ¿Queda claro? Sí, Sí, señor. profe. Sí, profe. Recuerden que solamente estamos explorando. Ahora sí, vamos a dedicarnos a lo de nosotros. Vamos a crear una empresa y en esa empresa sí podemos hacer ochas y panochas porque después, si hay lugar a repetir, a deshacer y volver a hacer, lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer en la empresa principal, hacer esas modificaciones. Para crear una empresa, ¿cómo hago? Entonces, les voy a salir de aquí para que entiendan. Recuerden que estamos en el programa. Cuando yo digo acá, se me iluminan estos módulos y para poder crear una empresa entro a la parte de parámetros. Desde que yo voy a hacer cosas nuevas, uno de los módulos que más voy a utilizar es este de parámetros para iniciar. Después de iniciar me meteré a los demás. Entonces aquí en la carpetica derecha donde dice otra empresa, mire que cuando yo la hundo me aparecen dos opciones fuera de salir. ¿Cuál es? ¿Cuáles opciones me aparecieron?
Adicionar. Adicionar empresa o eliminar empresa. Eso. Entonces, por ejemplo, si yo voy a eliminar la empresa principal, él me va a decir, no, usted no puede eliminar esa empresa porque es que es su empresa principal, esa es su empresa base. Usted no puede hacer, pero sí puede hacer adicionarla. Entonces le vamos a poner adicionar y me aparece otro cuadrito, ya en color como un verde más oliva, más amarillito, ¿sí o no? ¿Qué vamos a colocar ahí? Vamos a colocar nuestro nombre. Entonces podemos colocarle así, práctica. Listo. Y vamos a colocar nuestro primer nombre y nuestro primer apellido. Entonces, por ejemplo, práctica Juan Gómez. O si me quiero colocar todo el nombre, entonces, práctica Valeria Marín. Práctica Alejandra Sánchez. Práctica. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su nombre. Entonces, en las facturas, en los informes, yo voy a saber de quién es la práctica. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Veamos, entonces, por favor, coloquemos ahí. Si lo quiere colocar con mayúscula inicial o con todo mayúsculo, ya ustedes deciden. Entonces, colocamos práctica y nuestros nombres. Nuestros nombres. Si los quieren los dos bien, pero que le quepa ahí. Listo. Ahora, si miramos hacia abajo, mire que abajo dice, ¿desea utilizar mi inventario de otra empresa? Pues no. ¿Por qué? Salvo pues que sean empresas hermanas, pero yo no, yo cómo voy a usar el inventario de otra empresa. ¿Desea usar los clientes de otra empresa? Posiblemente sí, pero yo hoy en día no. Cuando yo necesite un cliente, yo voy y lo voy a crear para que aprendamos a hacerlo. ¿Desea usar la tabla de cuentas de otra empresa? Vamos a decirle que no y yo después les enseño. Por aquí se podría, por ejemplo, si yo le digo que sí, él me dice de qué empresa lo quiere hacer, pero después les digo cómo se copia la tabla de cuentas desde otro lado. ¿Listo? ¿Entendido? O sea que vamos a dejar todas esas opciones en no. Y cuando yo ya le doy tabulador, recuerden que la tecla de tabulador es como la que me muevo como en una celda de Excel, que es las dos flechitas que hay a izquierda y derecha al lado izquierdo del mouse nuestro, del teclado. ¿Sí entendemos cuál es? Cuando yo le doy así, ¿sí ven qué pasó? ¿Quién me dice qué pasó ahí? Se activa la opción de iniciar. Perfecto, se activó eso porque eso estaba como sombreadito, si usted hundía ese botón con el mouse, eso no hacía nada. Cuando usted le da tabulador, o sea, esa tecla de desplazamiento, él le dio, se activó iniciar, entonces usted ya le parte. Le dice, ¿está seguro que desea continuar? Usted le dice que sí, listo. Y ya él al momentico le va a decir que esa empresa fue creada. Listo. Si ven que ya hay empresa práctica como está creada. Si ven, le salió el avisito. Sí, profe. Bueno, entonces cuando yo ya le voy a aceptar, quiere decir que ya creé una nueva empresa. Crear una nueva empresa de principio así con el nombre no quiere decir que pueda ya trabajar en ella, hay que parametrizarle cosas diferentes. Pero sí es un primer acercamiento. Entonces yo quiero, para ya poder hacer todo lo demás, me tengo que parar en mi empresa, en la que acabé de crear, que es la que va a tener mi nombre. ¿Cómo sé que eso está bueno? Entonces yo ya me voy a devolver de los módulos, le doy cancelar, le doy salir. Miren que a medida que se me va apareciendo los modulitos, yo tengo que salirme de los primeros, o sea, de los más nuevos, para el ir retornando. Y aquí le voy a dar salir hasta este modulito. Si me dicen todos, vamos ahí ya. Sí, profe. Cuando yo ya le doy presionar, mire que ya me aparece dos empresas. ¿Sí ven que me apareció un cuadrito que antes no me aparecía? ¿Lo vemos? Sí, profe. Sí, ¿Cuál profe. empresa, cuál empresa va a ser? Seleccionaré ahí entonces ya me salgo de la principal y voy a seleccionar mi empresita La que con acabamos de crear. la que acabamos de crear. Listo. Y le voy a dar enter. Y miren que cuando le di enter, ¿qué pasó? ¿Quién me dice? Colocó el nombre de mi empresa. Listo. Pero si observan ahí, después del nombre, ¿qué pasó como con los datos que había antes? Ya no están. Ya no están, ¿sí o no? Ya no hay nada, o sea que ya no hay datos de la empresa, ni de la ubicación, ni nada. Entonces, para poder llenar esos campitos,
nos vamos a ir otra vez a la opción de parámetros. Listo. Y ahí sí, de todas esas opciones que me dieron, me dicen o me recuerdan cuál usamos ahorita, cuál usamos de esas carpeticas, cuál usamos, o de esos modulitos. Otra empresa. Otra empresa. Pero nos vamos a ir para generales. Y en generales, cuando abrimos ese modulito, ya me aparecen tres opciones que son básicos, contables, accesorios y la de salida, pues la teclita de salir o retornar. Recuerden que siempre en esto, salir o retornar es como devolverme. ¿Sí me hago entender? Para que no lo vayan a perder de vista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a ir al modulito, la primera opción que dice básicos, donde dice nombre de la empresa. Listo. Me dicen si todos estamos ahí. Básicos, nombre de la empresa. Sí, profe. Al frente, pues ya cuando nos aparece ese cuadrito, miren que al frente aparece un ejemplo en letras blanquitas, ¿sí ven? Pero Sí, en el profe. mío, ¿qué aparece? Me aparece solo mi nombre. Entonces, en el segundo renglón, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar la dirección. Entonces ya usted coloca una dirección que quiera. Listo, usted coloca una dirección que quiera. Si quiere colocar una ciudad o un departamento diferente, lo puedo hacer. Listo, yo voy a colocar aquí Río Negro, Antioquia. Miren que lo que estoy haciendo es llenando los datos básicos de la empresa. ¿Para qué? Para que en todos los datos, sobre todo en las facturas y en eso, aparezca la ubicación de la empresa, que es muy importante. Hoy en día, ¿qué empresa factura sin tener la ubicación? Ninguna, ¿sí o no? Y aquí colocamos pues un teléfono. Si quieren colocar el teléfono de ustedes, si no, yo coloqué ahí el de ASDI. Listo. Y aquí en el último cuadrito, pues ya puedo colocar algún dato adicional. Vamos a decir que yo voy a colocar celular, eh, por decir algo, pues. Listo. Entonces, ¿qué dice? Llené los daticos básicos. Aquí donde dice registro tributario, registro empresarial. Recuerden una cosa, pues, para que entiendan. Este programa es estadounidense, es viejito, pero es desarrollado en Estados Unidos. No sé si lo sabían, pero por ejemplo, en muchos países, para un país en Colombia, ¿cuál es la identificación primordial para una empresa? O sea, nosotros cómo distinguimos a las empresas en Colombia, ¿con qué dato? ¿Con el NIT? Con el NID, que para ese caso, para nosotros, el NID es el registro tributario. Recuerden que NID es número de identificación tributaria. El NID es el código que le asigna la Cámara de Comercio y la DIAN para distinguir a una empresa de otra, ¿sí o no? ¿Sí somos claros con eso? Ustedes ven que los NID de una empresa empiezan, por ejemplo, 890, 730, 826, guión, y le ponen otro numerito. Y me hago entender. Sí, profe. Ahora, en muchos países no es el NID el más importante, es el registro empresarial. El registro empresarial es el código fuera del NID que le asignan a uno en la Cámara de Comercio. En otros países se utiliza más el registro empresarial que el NID. En Colombia se utiliza más el NID que el registro empresarial. ¿Sí me hago entender? Pero ambos se necesitan y se necesitan vigentes para poder tener pues como claridad en la empresa. Entonces, ¿ahí qué vamos a colocar? Vamos a colocar nuestra cédula. ¿Listo? Entonces, ustedes van a colocar cada uno su número de identificación. Si usted quiere tener un dígito de verificación, que ese sí se lo asigna a uno la DIAN, lo puede colocar. Si no, no hay necesidad. Nosotros lo vamos a hacer solo con nuestra cédula. ¿Listo? Yo la quise separar por puntos. Si ustedes lo quieren hacer o la colocan de corrido, así se les verá en sus formatos. Y en el registro empresarial vamos a colocar el mismo número, por si en algún módulo o en alguna opción me pide registro empresarial, al menos aparezca la identificación. ¿Listo? Y en la ciudad, pues la que cada uno vive, Río Negro, Marinilla, El Carmen, Santuario, El Retiro, La Ceja, Guarne, Concorná, San Luis, San Carlos, San Rafael, El Peñol, el que quieran. Pueden colocar ahí. ¿Listo? ¿Qué hicimos? Llenamos todos los datos. Para los que han sido auxiliares contables, ¿qué acabamos de hacer que es parecido a lo que generalmente un auxiliar hace cuando recibe una factura
o un root de un tercero. ¿Qué estamos haciendo ahí? Creándolo. Haciendo la creación. Y ojo, que es muy importante para lo que hoy en día se llama información exógena o medios magnéticos, que es muy importante llenar la mayoría o todos los espacios, porque es algo que uno le pide mucho a los auxiliares y muchos no hacen. ¿Sabe qué hacen los auxiliares hoy en día por pereza? Llenan nombre, dirección y teléfono y registro empresarial y pare de contar. Muchas veces no llenan la ciudad, no llenan el tercero, no llenan el número de contacto, no ponen el correo electrónico. Y esa información hoy en día se necesita mucho para los medios magnéticos. Entonces, por eso, algo que vamos a partir desde lo que vamos a hacer hoy en día, eh, la, el secreto de un buen registro o de una buena información contable depende de un buen registro. O sea que el auxiliar contable tiene la obligación de crear los terceros con toda la información posible. Ojalá mientras más, es mejor que sobre que no que falte. Por ejemplo, a un trabajador en nómina, me parece uno curioso estos días que estamos presentando medios en la empresa donde estoy, pues usted veréis que hay personas que aparecen y es que dirección Angelópolis. Yo sí, pero es que Angelópolis es un municipio y es muy grande, salvo que vive en la vereda del Rosal de Angelópolis. Listo, le creo. Entonces yo, vereda del Rosal, Angelópolis, Antioquia, es diferente. Ah, que es que vivo en la calle 7, número 2584, interior 1, apartamento 205 o torre tal. Coloque todo eso, coloque todo eso. ¿Por qué? Porque la ubicación exacta es demasiado importante. Entonces, imagínense, ¿se acuerdan cómo daban nuestros papás las direcciones primero? Es que si vea, camine 3 cuadras, encuentre una tienda roja y al lado de la tienda roja. Entonces le cambian el color a la tienda roja y ¿qué pasa? Se perdió la gente. Se perdió la gente. Y en Antioquia pasa mucho así, o sea, ustedes ven que los paisas nos ubicamos mucho es por un punto como referente de las cosas. Nosotros no vamos por la dirección. Ah, que coge por la quinta y volteas a mano derecha por la 30. No, nosotros no nos ubicamos así. Usted dirá, camine 3 cuadras y encuentra un edificio de color tal y ahí a la derecha. Y usted se ubica siempre así. Pero para cuestiones tributarias, contables, fiscales, hay que colocar la cantidad de datos que se necesitan. ¿Sí me hago entender? Cuando ya tengo todos los Sí, profe. datos, pues le voy a dar a aceptar. Y cuando ya me dice que el nombre fue registrado, le digo aceptar. ¿Y qué va a pasar? Ustedes ven que cuando lo hicimos, pues ya nos dio a aceptar y que fue modificado, pero no me lo muestra en el módulo, ¿sí o no? ¿Sí ven que no me lo muestra todavía? ¿Qué debo hacer para ver los cambios en este módulo? En otro se ve automático, en este que es más viejito, yo le voy a dar salir hasta el módulo Salir y principal volver a otra vez. ingresar. Claro, yo le doy salir hasta el módulo principal y cuando ya selecciono la empresa y le doy enter, ya me aparecieron los daticos. O sea, él ya me guardó los cambios, pero los guardó internamente. ¿Qué debo hacer yo para que me los vea? Salir y volver a entrar. Si ven que ya todos tenemos como nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro teléfono. Sí, profe. O sea que ya tenemos al menos el nombre de nuestra empresa. Ya tenemos cada uno nuestro nombre. ¿Nos acordamos por dónde creamos la empresa todos? O sea, si dentro de 8 días les digo, créenme una empresa, ya nos acordamos. Sí, profe. Perfecto. Listo. Entonces ahora sí, vamos a darle unas cositas contables a nuestra empresa para poder trabajar en ella, porque si no, con solo los datos básicos, eso no me va a funcionar. A mí no me va a funcionar. ¿Cómo quiero que entiendan? Vamos a mostrarlo. Entonces, si ustedes miran por acá, vámonos otra vez al módulo de parámetros. Recuerden que hoy estamos o vamos a ensayar mucho ese porque es el que vamos a necesitar. Nos vamos a ir a la carpetica de generales y ya no vamos a abrir el dato de básicos porque ya lo llenamos, sino que vamos a llenar el datico de contables. Cuando yo ya hundo esa opción de contables, ¿qué me aparece? ¿Quién me dice? ¿Qué me aparece ahí? Inicio de la contabilidad, definición, cuentas por cobrar.
fuentes de Perfecto. contabilidad. Mire que ya aparecen una cantidad de cosas aparte. Entonces, mira, por ejemplo, si yo hundo la opción registro tributario, mira que ahí no hay nada. Ah, pero si yo tuviera, por ejemplo, clientes, proveedores o empresas con registro tributario aparte de la que tengo, ahí me aparecería en la lista de empresas que tenga creadas. Listo. Pero recuerden que no estamos pues solo ambientando. Ahora vamos a ver donde dice inicio de la contabilidad. Cuando le doy esa opción inicio de la contabilidad, ¿quién me dice qué dato me aparece por defecto ahí? La El fecha. formato de la fecha. Mira que el formato de fecha quiere decir que la empresa principal inició en el año de 93, o sea que este modulito fue desarrollado por allá en el año 93. Antes tiene mucha cosa para ser tan viejito. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ahora, ¿yo qué fecha le voy a dar? Le puedo colocar ahí, coloquémosle, estamos en abril, coloquémosle 1 de abril del 2021. ¿Y ven cómo digité la fecha? 1 de abril del 2021. ¿Quién me dice qué pasó cuando le digité la fecha? Cuando hice eso, ¿qué pasó? Se iluminó el iconito donde dice aceptar cambios, ¿verdad? Sí, profe. Entonces ya creé la fecha de inicio de la contabilidad para mí. Tranquilos que eso es un hipotético. 1 de abril del año 2021, le voy a dar a aceptar cambios y él me dice que me modificó mi registro y ya. O sea que acabamos de decirle, es que vamos a hacer contabilidad a partir del 1 de abril del 2021, así estemos a 24, no importa. Listo. ¿Quedó claro lo de la iniciación de la contabilidad? Que fue lo del Sí, profe. inicio. Ahora nos vamos para la segunda pestañita que se llama definición de la contabilidad. Definición de la contabilidad. ¿Qué acabamos de ver ahí? Vemos dos cuadritos que están en blanco, ¿sí o qué? Sí, profe. Recuerden una cosa, eh, cada vez que yo creo una empresa, si no lleno estos dos cuadros, eso no me va a funcionar. O sea que la definición de la contabilidad yo la podía dejar en el 93, pero resulta que es que, imagine, para empezar a hacer registro en abril y tener 25 años sin información, el sistema después me va a poner problema y me va a decir, pero es que usted tiene un inicio de contabilidad muy viejo y no tiene ni cierres, no tiene nada, no tiene información, no tiene datos, tal, ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es la cuenta de cierre del ejercicio que nos enseñaban por ahí en contabilidad 1 y 2? ¿Cuál era la cuenta de cierre que utilizábamos para cerrar las cuentas temporales? ¿Quién me acuerda? Esos son principios contables, cuidado, cuando hacíamos para cierre ¿cuáles son las cuentas temporales, pues? ¿Cuáles son las cuentas temporales en contabilidad? ¿Cómo así temporales, profe? Las temporales son las cuentas que se cierran cada mes. Para eso se llama una cuenta temporal. Eso no lo debieron haber dado en contabilidad uno. Se los aseguro que los dieron porque los dieron. Pero que, profe, la caja a final de mes. ¿Qué código contable es caja? ¿Quién me dice? 1005. La O 11, la no, 11. bro. 1105, 1105. 1105. Listo. 1105. No, ya el 0101 ya lo hace la empresa. Con que tenga los 4 primeros dígitos, se distingue el grupo de cuenta y la clase. ¿Sí o no? Los primeros 4 dígitos definen eso. Lo demás, por ejemplo, si yo tengo 5 cajas, yo puedo decir 11050101, caja Medellín, por decir algo. 11050102, caja Bogotá. ¿Por qué? Porque yo puedo tener sucursales, empresas en varias partes, en varios países, todo ese tipo de cosas. Para que yo puedo subauxiliarizar mi contabilidad como quiera. Eso ya lo hace cada empresa de acuerdo a su manejo, ¿cierto? Pero con que tenga los primeros 4 dígitos de una cuenta deben ser
acordes a un plan de cuentas, que en el caso nuestro es el decreto 2649 del año 93 también. ¿Listo? Ahora, pues, recuérdenme pues, ¿cuál es la cuenta que recoge? Pues bueno, la cuenta que recoge pues la utilidad del ejercicio, pues, ¿cuál es? El código. Ahí sí ven muchachos, porque uno dice, en una práctica contable, ¿qué hace uno? Recoger los conocimientos del alumno en toda su técnica, en toda su carrera. Porque es que esto es contabilidad de coquito, esto es contabilidad uno. ¿Contra qué cuenta cierra usted? Bueno, ¿en qué cuenta pues aparece la utilidad o la pérdida del ejercicio? ¿En qué cuenta? Acuérdenme pues. 36. Eso, entonces la 36. ¿Por qué decimos 36? Porque con ese código 36 ubicamos dos cosas. Primero, ¿a qué tipo de cuenta pertenece? ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Una cuenta de qué? Principios contables, muchachos. ¿Sí ve que sabemos? Y eso lo tiene que saber usted en contabilidad uno. Usted va a cualquier empresa, multinacional, pequeña, y si usted tiene principios contables, le aseguro que usted aprende la contabilidad de esa empresa facilista. Pero los principios contables no se le pueden olvidar. Una cuenta 36 es una cuenta de patrimonio. Naturaleza de una cuenta de patrimonio, muchachos. Naturaleza de las cuentas de patrimonio. ¿Activo? No, mi Dios, acabamos de decir patrimonio. Acuerden que activo es diferente a pasivo, diferente a patrimonio. Ecuación contable. Listo. Naturaleza de una cuenta de patrimonio, cualquiera. Crédito. Crédito. Eso es un principio contable. Y les voy a contar, no sé si yo no sé si aquí les dije la experiencia, pero en una empresa donde estuve, iban a hacer una entrevista a un contador público graduado de la Universidad de Antioquia. Oiga, pues, Universidad de Antioquia. Le hicieron una prueba de conocimiento, contabilidad básica. En la entrevista le fue muy bien en las pruebas, en la entrevista, todo, la hoja de vida pues muy buena, todo eso. Sí señor, vamos a hacer una prueba de conocimiento básico. Y de una. Entonces le pusieron a hacer unas transacciones. No sabía naturaleza de cuentas. Contador público titulado sin saber naturaleza de cuentas. Ustedes lo pueden imaginar. Graduado de la Universidad de Antioquia, sede de Medellín. eh, Más reputación que la Universidad de Antioquia o la Nacional o la de AFID o la UPB, ¿cuándo? Pues, ¿cuál? Hay muchas. Ahí está la Luis Amigó, está la ULAN, está la Minuto de Dios, universidades las que quieran. Aquí está la UCO, el Politécnico, ¿qué más universidad hay por aquí? La Remington, muchas, instituciones técnicas las que quieran. Y decir que no sabe principios contables. Quedaría mal parado el alumno, no, pues el graduado, porque no es alumno, ¿cuál alumno? Imaginen que no pasó la entrevista, pues o sea, ya después fue descartado. Así de sencillo. Graduado de la Universidad de Antioquia, muchachos. Entonces uno dice, no es la universidad, eso no es la universidad, es la persona. Entonces, la cuenta de cierre del ejercicio es una cuenta 36. ¿Cuál? Ya vamos a buscar cuál. ¿Es de naturaleza crédito? Claro que es de naturaleza crédito. ¿Y cuáles son las cuentas temporales? Nunca se les olviden. Las cuentas temporales son las cuatro, todas las que empiezan por cuatro, todas las que empiezan por cinco, todas las que empiezan por seis y todas las que empiezan por siete. O sea, las 4, 5, 6 y 7. 4, todos los ingresos. 5, todos los gastos. 6, todos los costos de comercialización. 7, todos los costos de producción. Esas son las cuentas temporales en contabilidad. Nunca se les olvide, nunca. Y si ustedes ven, ahí va la otra pregunta. ¿Cuáles son las cuentas de balance? Las cuentas que en contabilidad se llaman de balance. ¿Cuáles serán las cuentas de balance? Casi que por descarte se saben. ¿Cuáles son las temporales? 4, 5, 6 y 7.
¿Cuáles faltan entonces? El activo, la 1, el Dos, pasivo tres. 2 y 3. La uno, 2 y 3. Las cuentas de balance siempre son la uno, 2 y 3. Díganme en qué balance ven ustedes una cuenta 5. En ninguno. ¿En qué balance ven una cuenta 7? En ninguno. ¿En qué balance ven una cuenta 4? En ninguno. Por eso se le llaman cuentas temporales. Cuentas temporales es porque esas cuentas acumulan los saldos de un mes. Cuando la empresa hace lo que comúnmente en contabilidad llamamos el bendito cierre contable, que es lo más duro a final de mes, la empresa acosada por recaudar todos los datos, todos los documentos, por hacer cierre para saber cómo le fue en enero, cómo le fue en febrero, cómo le fue en marzo. Ese cierre de mes quiere decir el cierre de esas cuentas 4, 5, 6 y 7. Y todo el resultado de eso, sea bueno o malo, se va a la cuenta 36. Esta cuenta 36 se acumula en balance. Mire que la cuenta de caja nunca se cierra. Esa cuenta de caja es cero o positiva, porque no puede ser negativa, pues, salvo que yo cometa por una burrada, pero una cuenta de balance no debe ser negativa, salvo que tenga esa naturaleza, pues, pero la cuenta no debe ser negativa. Una cuenta de caja es una cuenta de balance, los bancos son balances, son activos. Todas las cuentas de activos son cuentas de balance, deben permanecer ahí hasta que haya historial en la empresa. Las cuentas de pasivo son de balance, permanecen ahí hasta que haya historial en la empresa. Las cuentas de patrimonio también. Pero los gastos, los ingresos, los costos, cada mes se cierran para que la empresa sepa cómo le fue en ese ejercicio mensual. ¿Estoy claro hasta ahí? Sí, profe. Vamos recordando cositas que vimos por ahí en contabilidad 1, ¿sí o no? ¿Cómo que sí o qué? Como decía mi mamá, ¿el silencio otorga o qué? O como Ojo, que pues. no. O como que no. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a buscar esa cuenta 36. Entonces yo le voy a ir buscar, le voy a dar a la opcióncita de buscar. ¿Y qué pasó? ¿Quién me dice? ¿Qué pasó en su equipo? Si le dan buscar, ¿qué pasó? Se activó el iconito que dice ingreso de código. Ingrese el código. Sí, pero en ese caso, de todas maneras, ¿qué vemos en la tablita? Que está en blanco. Está en blanco, o sea, ¿qué quiere decir? Que no tenemos cuentas. Listo. Y mire que ahí, en ese caso, no tengo la opción de crearla. Entonces, ay, no tengo plan de cuentas. Ojo que cuando les coloque por ahí en el parcial, cree cada uno su empresa y no tenemos que hacer todo este procedimiento, ¿listo? Ya, lógicamente ustedes ya saben por dónde se hace. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no tenemos cuenta, entonces nos vamos a salir hasta el módulo principal. Recuerden que como no tenemos cuentas, hay que ir a crear un plan de cuentas o al menos a copiar otro y después crear en las cuentas que necesite. Listo. Todos estamos en el módulo principal. ¿Cuál es el módulo que más hemos tocado hoy? Parámetros. Parámetros. Listo. Entonces, para poder crear las cuentas, recuerden que por ahí cuando creé la empresa, él me decía si quería utilizar el plan de cuentas de otra empresa. Sí se puede, se podría. Pero en ese caso era para que conocieran por dónde se copia desde cero. Entonces, cuando yo estoy aquí en este módulo, me voy a ir donde dice contabilidad. Entonces, por primera vez voy a hundir el modulito de contabilidad. Y si ustedes miran ahí, perdón, tenemos una cantidad de pestañitas. ¿Quién me las lee? Las pestañitas que tenemos arriba como en color rojo. Plan de cuentas, cierre de periodo, cuentas de enlace, Perfecto. asientos contables, libro diario, libro mayor, reportes contables. Entonces, mira que ya en ese caso, yo ya con eso, ya en el módulo de contabilidad puedo crear, a sacar un reporte, tener un libro mayor, tener un libro diario, hacer un cierre de periodo, todo eso lo puedo hacer desde el módulo de contabilidad, que es lo que normalmente hacíamos nosotros por algo que hace la empresa cada mes. Pero nosotros
nos vamos a ir a donde dice plan catálogo de cuenta. Entonces hundo esa pestaña. Y cuando la hundo, ¿qué pasa? ¿Qué me apareció? Plan catálogo de cuentas. ¿Qué me apareció ya en la parte de abajo las opciones? Adicionar cuenta. Modificar una que ya Modificar, tenga, una sí, lista una de lista. cuentas. Listo. Entonces, él me va a poder permitir eso. Pero resulta que recuerden que en esa tablita que me apareció, ya me apareció en blanco. Entonces le voy a decir, utilizar cuentas predeterminadas. Y cuando yo hundo esa opción, ¿qué pasó? Se abrió como el Muestra, plan único de cuentas Eso, entonces prácticamente. él ya tiene un plan. Puede que esté muy limitado, puede que sean poquitas, puede que sean muchas, no importa, pero mira que él ya hundió un plan. Y si yo lo exploro por él, mire que ya tiene cuentas hasta las 7, ¿verdad? Tiene cuentas 7, tiene cuentas 6, tiene cuentas 5, 51 y 52, tiene cuentas 4, 3, 2 y 1. ¿Sí ven que ahí está el plan de cuentas desde la 1 hasta la 7, ¿verdad? Lo que habíamos dicho ahorita, desde la 1 hasta la 7. Recuerden que en el plan también aparecen cuentas 8 y 9. ¿Le han hablado de las cuentas 8 y 9 o no? Un plan de cuentas tiene cuentas 8 y 9. Lo que pasa es que, pues no es que no se usen, se usan mucho, pero se usan para ciertos manejos contables nomás. Listo. ¿Les han hablado de las cuentas 8 y 9 o no, muchachos? No. No, profe. Las cuentas 8 y 9, si ustedes miran un PUC, son cuentas de orden. Esas cuentas se usan para llevar una conciliación entre la contabilidad fiscal, que es la contabilidad tributaria, o de impuestos y la contabilidad real, que es la contabilidad pues normal de la empresa. Por ejemplo, los contadores que ya manejan todo el proceso contable de la empresa y que les toca hacer todo eso de anticipo de impuesto de renta, conciliaciones fiscales y todo eso, para eso se utilizan las cuentas 8 y 9. En la parte contable, no crean, no es tan fácil como uno cree. Lo que pasa es que uno hoy en día ve mucho contador graduado con muy poco conocimiento y uno no entiende por qué, aunque la verdad, uno a veces cuando sale de la universidad todavía sale muy crudo. ¿Por qué? Porque es que en la universidad le dan a uno solo brochacitos. Pues, a uno, la verdad, muchos profesores de la universidad deberían ser, mostrarle más realidad a uno de las empresas, mostrar más casos prácticos o reales, porque hay profesores que se dedican solo a la academia y le dan a uno solamente eso, lo que dicen los libros y ya. Y a veces los libros se salen, si son viejitos, se salen del contexto real de una empresa como tal. Hoy en día que vemos empresas con comercio internacional, con manejo de diferencia en cambio, con proveedores o con clientes en el exterior, altamente exportadoras, el manejo contable es distinto. Y hoy en día con las normas internacionales de contabilidad que acabamos de pasar, recuerden que es una cosa diferente interpretar la contabilidad para mostrarle a los socios que la que tengo que mostrarle a la DIAN. A la DIAN hay que mostrarle una información mucho más real desde el punto de vista fiscal. Listo, a los socios se les muestra una contabilidad no irreal, cuidado, se les muestra una contabilidad real desde el punto de vista financiero, o sea, desde la realidad financiera de la empresa. Listo. Como ya tengo las cuentas, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, pues, adicionar tabla. Recuerden que la estoy adicionando, ¿es para qué? Para la empresa que estoy trabajando. Y me dice, ¿está seguro que desea usar este plan de cuentas? Yo le digo que sí. Y él ya me va a decir que las cuentas están ok, que está pues listo y que ya hunda cualquier tecla para continuar. Puede ser el ente. Sí, hicimos todo eso. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Pues le voy a dar salir. Le voy a dar salir o retornar. Y ya me voy a ubicar. ¿En dónde estábamos ahorita para seleccionar la de la contabilidad? ¿Quién me recuerda dónde estábamos? En parámetros, ¿Qué más de parámetros? Ya me voy a parámetros y qué en más. generales, Muy bien, generales y qué más. en contabilidad. Ah, Contables. ¿Y en qué contables, estamos? Sí, contables y después qué. en definición. Definición de la contabilidad. Mire que siguen estando en blanco, pues yo ya copié el plan, pero siguen estando en blanco. Lo único es que cuando ya hundo la pestaña de buscar,
mira que ya me aparece la tabla de cuentas. Sí me dice entender. Ahora, ¿yo qué hago? Yo hundo aquí, por ejemplo, yo necesito una cuenta 36. La línea azul uso 36 y le doy Enter y mira que él se me ubica de una vez en las cuentas 36 que tengo. Pero solo tengo ¿qué? Una, ¿sí o no? ¿Cuál cuenta tengo? ¿Cuál cuenta tengo ahí? ¿Quién me dice pues? En tablita le... 360510. Ojo pues que ojo una cosa muy importante ahora con lo que estamos viendo. Cuando yo tengo ya el código 36, pero ya tengo una cuenta creada a 6 dígitos, yo ya no puedo usar la de 2. Cuidado, ya no puedo usar de 2 porque él me va a decir que ya no es una cuenta que se pueda usar. Yo puedo usar la que tenga más subauxiliares. Por ejemplo, si miramos la 33 de arriba, está la 36 que es reserva, la 3605 que es reservas obligatorias. Yo no puedo seleccionar la 3605, tengo que seleccionar la 330505, que es reserva legal, o la 330510, que es reserva por disposición fiscal. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando un grupo de cuentas ya tenga más subauxiliares, yo siempre tengo que seleccionar el subauxiliar más largo, porque el anterior ya no me lo va a dejar usar. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces yo selecciono la 360510, le digo seleccionar y mira que él me lo lleva allá. Y ya me creó el numerito o el código de la cuenta más el nombre. ¿Sí ve que ahí me lo puso en negrito? Ahora, ¿quién me recuerda cuáles son las cuentas de capital? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las cuentas de capital? ¿El capital social en qué cuenta se maneja? 31. Tre- 31, las cuentas 31. ¿Listo? Entonces le voy a dar aquí buscar y voy a buscar una cuenta 31. Si tengo la 31, la 3105, ¿cuál tengo que usar ya? ¿Quién me dice con lo que acabamos de decir? ¿Cuál tendré que usar? 310510. O 0505, cualquiera de los dos, puede ser el autorizado o el suscribir. Para mí lo importante es que sea una cuenta de capital. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar la 310505 o puede ser la 10, no importa, cualquiera de las dos me va a servir. Recuerde que nosotros estamos haciendo práctica. ¿Qué debes hacer en tu empresa cuando vas a trabajar? Pues en la que manejen allá. Ahí sí, cero. Hay que ser muy fieles pues con la contabilidad de la empresa pues a donde cada uno vaya. Listo, entonces, ¿qué le digo aquí? Le voy a decir aceptar cambios. Le dice que si desea guardar esos cambios, yo le digo que sí. Listo. Y me dice que ya modificó el registro. Si yo ya me fuera otra vez al dato, mire que ya las cuentas me aparecen ahí por defecto. Ojo, pues recuerden, si yo creo una empresa y no lleno esos dos campos, no me va a dejar hacer ningún registro. Así de sencillo, ya sin tener llenos esos dos daticos, no me va a dejar hacer ningún registro. Bueno, pregunta, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Listo, nos acordamos entonces cómo creamos una empresa. Todo la tenemos clara. Y de cómo hacemos o copiamos, pues en ese caso, yo le podría haber dicho que sí al catálogo de cuentas desde por allá, desde el parámetro inicial, pero eso implicaría que no iría a ir a crear el plan de cuentas. Bueno, entonces ya tenemos datos. ¿Tenemos alguna dudita, muchachos? Vamos a mirar, a darle una miradita que tiene estas cuentas por cobrar acá. Pues mire que esas cuentas por cobrar, ¿qué me dice? Realizar cierre cada cuánto. 25 de cada mes. Listo, de todas maneras puede ser una fecha. Yo puedo hacer el 30, el 31, el día que quiera. Recuerden que muchas empresas, ¿qué hacen? Adelantan su cierre de facturación para poder pues alcanzar todo lo que tienen que hacer para su cierre contable, ¿cierto? Entonces, muchas empresas, por ejemplo, Enomia, la otra empresa que trabajaba, que decía, aquí se cortan los 22. Quiere decir que todo lo que se compra o se venda hasta el 22
debe llegar para este mismo mes, alcanzar a llegar a la empresa, el original, para hacer toda la contabilización y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué dice la DIAN frente a eso? Si yo le vendo a usted un 30, esa factura debería quedar en ese mes, porque es que mire que le estoy vendiendo con fecha del 30. Y recuerden que muchas empresas utilizan algo que se llama es que las proformas son como facturas internas que utilizaban para después hacer una factura original. Lo que pasa es que hoy en día con facturación electrónica las proformas no son muy recomendadas. No sé si alguien ha hecho proformas alguna vez. Es como una factura temporal mientras llega la original. ¿Les ha tocado? Sí, profe. Entonces, pero ¿qué pasa? Que con esas proformas hay que tener cuidado, porque recuerden que los impuestos, los datos de esos hay que tenerlos claros y dejarlos dentro del mes que se hace. Entonces, si yo hago una proforma el 30 de un mes, la original me debería quedar el mismo 30 y debería quedar contabilizada el mismo 30. Cosa diferente es que yo le despache y la proforma quede con 1 de mayo o 3 de mayo o cualquier fecha de mayo. Ya es distinto porque yo ya puedo facturar en el módulo de facturación, valga la redundancia, pues en mayo. Si soy claro, ojo con eso, es algo que hoy en día se practica mucho en las empresas. Las facturas pro formas todavía se utilizan, pero la verdad no son muy recomendadas. ¿Por qué? Porque recuerden que ya con la limitante que tienen las empresas de eso de facturación electrónica, ¿por qué se implantó la facturación electrónica en el mundo, pues en Colombia? Porque la facturación electrónica es una forma de la DIAN en línea tener la información de lo que usted ya vendió, así no se lo hayan pagado. Eso es. Y recuerde que la DIAN lo que está buscando con eso es que usted le declare muy bien, primero, los artículos que vendió, segundo, al precio al que los vendió y tercero, los impuestos que cobró por ellos. Sobre todo el IVA, pues. Recuerden que el IVA es el impuesto que más, no todos los impuestos los cuida el gobierno para robárselos él, pero el IVA es el impuesto que más ingresos le genera a un país como Colombia y en general a todos los países, la verdad. Todos los países cobran IVA. Lo que pasa es que en unos se ve mejor distribuido o mejor invertido que en otros, que es lo que realmente no pasa en Colombia como tal. ¿Listo? Bueno, entonces esos parámetros que vemos ahí no los vamos a modificar. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa pues lograr que se cierre el 25 para lograr eso. No, a nosotros nos interesa hacer las transacciones. Era solamente por explorarlo. ¿Listo? Ahora donde dice fuentes de contabilidad. ¿Qué va a pasar en las fuentes? ¿Qué dice? Que hay una fuente que se llama ingresos, otra que se llama egresos y otra que se llama ventas. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Ahí lo estamos viendo. Pero realmente si yo fuera a contabilizar, ¿yo qué contabilizo? Yo puedo contabilizar una venta, que en ese caso sería un ingreso, no hay ningún problema. Voy a registrar una compra, que en ese caso sería ¿qué? Un egreso, ¿sí o no? Una compra es un egreso. Claro, porque si no lo pago inmediatamente, después lo tendré que hacer, pero una compra es un egreso. Pero mira, por ejemplo, un ingreso es lo mismo que una venta, aunque alguien me pueda decir, profe, pues que las ventas es lo que yo vendo de productos, mientras que los ingresos puede ser otro ingreso, por ejemplo, los intereses podrá pasar. Pero ¿qué me falta ahí para una contabilidad que no tenga y que es muy necesario? ¿Qué me falta? ¿Los qué? Costos. Y Pueden ser gastos. los costos y pueden ser los gastos. Una cosa importante, recuerden que los costos generalmente se van a contabilizar dentro de qué. ¿Quién me dice? Los costos. Por ejemplo, cuando yo voy a contabilizar una venta de una mercancía, ¿qué debo de contabilizar internamente para la empresa? Inventarios. El costo, sí, los inventarios, también se debe hacer. O sea que en un ingreso, en una venta, mejor dicho, en una venta o en un ingreso, yo de una vez contabilizo los costos. Los costos se contabilizan en las ventas o en los ingresos, pero los gastos no los tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a adicionar una fuente de contabilidad que diga el número 4 y que diga gastos. Mire que lo estamos haciendo de una vez. ¿Para qué? Para que cuando me toque, cuando yo le doy la tecla de desplazamientos a la de Tab, recuerden que ahí se me adiciona esto, yo le voy a dar a adicionar. Le digo que sí
Y miren que ya él me creó los gastos ahí. ¿Sí ven? O sea que yo ya tengo ingresos o ventas. Pueden ser lo mismo porque un ingreso se genera por la venta. Hay otros ingresos que no son ventas, pero generalmente pueden ser ingresos. Pero sí tengo los egresos que son las compras o las salidas y tengo los gastos. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Nos ha gustado más esta clase que es práctica o qué? Sí, profe, muy chévere. Listo, lógicamente una clase práctica va a ser mejor. Y en el aula hubiera sido mejor todavía. Listo. Bueno, entonces ya tenemos las fuentes. Ahí acabamos de crear una, o sea que ya le voy a dar aquí salir, cancelar o salir, pues es lo mismo. Listo. Y ya, por ejemplo, en ese caso, si yo me voy aquí, en el registro habíamos dicho ahorita que no hay nada. Listo, no hay nada en el historial. Bueno, entonces, mire que hoy hemos hecho mucha exploración de la parte de parámetros. Ya esas otras opciones donde dice acceso, archivos históricos, puntos de ventas, formatos, tablas, eso ya lo dejamos. Pero, por ejemplo, por explorar, miremos este de formaticos. ¿Qué va a pasar? Que se me adicionan unas cositas o se me iluminan unas, me aparecen, entonces yo, ay, pues, en los formatos, mire que ahí me dice, si yo ya hundo eso, me dice a qué tamaño de papel lo quiero ver, a cuántas columnas, con títulos o no, ¿sí o no? Pero eso ya son para... Me repite de ingreso. Sí, recuerda que hicimos donde dice formatos. Aquí estamos en la misma parte de parámetros, donde dice formatos. Formatos donde dice estados de cuenta de cliente. Entonces me dice, vea, deme un papel a 132 columnas. Pues recuerden que eso ya es lo de el tamaño de la letra, los puntos, esos ya son parámetros como impresión, que después los miraremos si los cambiamos o no, pero eso por ahora podemos usar los que tiene el sistema estándar. Listo. Pero si yo me voy, por ejemplo, a los cheques, mire que el formato de cheque, ¿qué me va a aparecer? Mire que él ahí me aparece que se imprime, claro, cuántas filas, cuántas columnas, o sea, el tamaño. Y si yo, por ejemplo, miro acá, mire que los cheques aparecen como con un formatico que hay aquí, y después miraremos y simulamos un cheque para de pronto pagar algo y a ver cómo nos sale. Y de pronto, por ejemplo, en los presupuestos, mire que los presupuestos me aparece cómo está creado el informe de presupuestos, míralos ahí. O sea, esos son siempre parámetros. Nosotros no nos vamos a poner a cambiar eso. ¿Por qué? Porque la idea de nosotros no es cambiarlo, sino ver cómo funciona. Mire, por ejemplo, lo de la guía de remisión. Cuando yo voy a mandar una mercancía a algún lado en donde la factura llega a otro lado, que hoy en día pasa mucho, eh, entonces mira que ahí me aparece. Después vemos cómo es una guía de remisión cuando hagamos una venta. Lo vamos a ver. Y, por ejemplo, ya en ese caso, yo quiero modificar un informe, pues lo modifico por acá. Digo qué informe quiero modificar y cómo lo quiero modificar. Mira. Listo. Pero nosotros solamente es exploración el día de hoy. Ahora sí, ya tenemos una empresa creada, copiamos un plan de cuentas, le dimos la definición contable y la fecha de inicio de la contabilidad, creamos los datos básicos de la empresa. Pues vamos a explorar una cosita, así sencillita, para que de pronto lo veamos. Listo. Es por hoy, ¿qué vamos a hacer? Vámonos al modulito de facturas. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo le di, recuerden que estamos en el módulo principal. Siempre que vamos a partir para algo, siempre lo hacemos desde ahí, desde el modulito principal. Este primer módulo que se llama facturas, ¿y qué va a pasar? Si yo tuviera, por ejemplo, facturas creadas, él ya me las va a mostrar ahí, él me las mostraría. Pero mira que no tengo ninguna factura creada. ¿Sí o no? Ahora, como para de pronto, ya porque el tiempo de pronto es un poco limitado, hoy podemos hacer un primer acercamiento haciendo una primer facturita así sencilla y dentro de 8 días ya hacemos un proceso de facturación bien interesante. Entonces yo le digo aquí, por ejemplo, crear una factura y él me trae un número por defecto que es
¿Cuál? ¿Qué número me trajo 100. ahí? El 100. Perfecto, pero entonces yo puedo quitar eso y decir, la 0001, por decir algo. Yo puedo decir, o la 1000. O yo puedo poner el número que quiera. Él me trajo un número por defecto. Listo. Pero ¿qué va a pasar si yo voy a hacer una factura? Primera cuestión. ¿Qué pasaría si yo voy a hacer una factura? ¿Qué necesito para poder facturarle a un cliente? ¿Quién me dice? Debemos tener el cliente creado. Primero tengo que tener el cliente, saber a quién, sí o no, y después, fuera de tener el cliente, que es muy importante, ¿qué más debo de tener? Productos. Eso, productos. Entonces, si yo no tengo producto, entonces yo qué voy a facturar, ¿oíste? Yo qué voy a facturar, pues. Entonces, mira que ya para el proceso de facturación, ya se nos complica un poquito. Necesitamos productos y necesitamos clientes. ¿Listo? Entonces, mire que al principio es creación, pura creación. ¿Para qué? Para poderlo hacer. Entonces, la cuestión, ¿qué empresa queremos ser? ¿Qué productos queremos vender nosotros? ¿Qué productos quisiéramos vender? ¿Qué productos quisiéramos vender, muchachos? ¿Qué productos? Pero díganme, pues, inventémonos una empresa. ¿De qué queremos la empresa? De ropa. De vestuario, listo. Vamos a hacer una empresa de vestuario. Entonces vamos a hacer una sola, pues vamos a hacer una factura sencillita ahí. Confírmenme en algo para todos los que estamos trabajando. Ahí donde dice, en la parte inferior derecha, donde dice descuentos e impuestos, ¿qué impuesto sale ahí por defecto? ¿Qué impuesto le está saliendo a la gente? Donde dice abajo en la 0. facturita. Aparece cero y le aparece no, pero no el valor, sino el porcentaje. ¿Qué porcentaje de impuesto? Pues de pronto no hice bien la pregunta. El 12%. A todos les aparece el 12 y al frente les aparece el cero. Ese 12 de una vez lo vamos a cambiar por el 19. Ojo pues que una cosa muy importante. Si hicimos ese cambio, si lo vieron ahí, tienen que tener en cuenta que el 19 tiene un punto y dos ceritos a la derecha. Que no me vaya a quedar el 19 después del punto porque sería como tener 1.9 o 0,19. Tiene que quedar respetando los decimales que tenga la plantillita. ¿Listo? Para que de pronto lo tengamos en cuenta. Miren que los totales también aparecen 0.00. Quiere decir que después del punto son los decimales. Esos decimales, pues en muchos formatos se utilizan hoy en día. Digamos que nuestra práctica contable no es que sea muy recurrente. Listo, vamos ahí. Ya le cambiamos al fonotico el 19, sin embargo, de pronto si no alcanzamos a ver la factura, no hay problema, dentro de 8 días la terminamos. Creo que me debe quedar como 19. 19.00, o sea, el 19%, que es el IVA que tenemos a tarifa general actualmente en Colombia, listo. Recuerden que hay algunos productos que tienen el 11, otros el 5, pero son pocos, entonces si yo manejo un producto y si yo tuviera un producto sin IVA, pues ahí colocaría el 0 porque no tiene IVA. ¿Sí me hago entender? Que también puede pasar. Yo puedo tener Profe, algo. a mí no me deja. No te Solo me deja deja que. poner el 1.9. No me deja poner el No, 19%. no, eso es porque te paraste muy pegadita. Párate con el cursor por acá, vea. Por acá más lejitos estaba impuesto y hundes el 19 y pones el punto y mira que él sí te deja. Háganlo y verá. Lo que pasa es que ahí va, ojo. Nosotros estamos muy acostumbrados a usar el mouse para pararnos en cualquier celda. En contabilidad se utiliza mucho la tecla de desplazamiento. ¿Por qué? Porque eso implica que si la celdita se me coloca en azul o sombreada o verde, quiere decir que yo puedo digitar el número. ¿Para qué? Lo que pasa es que te paraste con el mouse muy pegado al punto, entonces él no te deja desplazarte hacia la izquierda, pero si te paras acá, ya lo hicieron, Sí, que profe, el, ya me dio. que el Gracias. mouse quede allá y que le hunde el 19 puntos, mire que él sí se lo deja y se lo conserva así. Listo. Ojo con ese dato, que eso hace que muchos alumnos en la práctica
los datos no le den, porque crean una factura y de pronto ven que los valores que digitaron, lo digitaron de para el lado del decimal, entonces les dañó el valor real al que uno de pronto les dice que deben facturar. Y eso tienen que tener cuidado con eso. ¿Listo? Para que tengan en cuenta, como aquí tienen en cuenta los decimales, ¿por qué tienen en cuenta los decimales? Voy a decir por qué. Recuerden que este es un programa de dónde, creado en dónde. En Estados Unidos. Y resulta que en Estados Unidos los dólares, muchos se utilizan con decimales, ¿o no? O sea, usted va a una tienda y dice, ah, vea, aquí Centavo vale de dólar, sí. 3,25. Por eso ahí ese es creado con decimales. Esa es la razón. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque nosotros debemos ser muy fieles a que el sistema, lo que es decimales para nosotros no cuentan mucho, pero no podemos ver que se digite de para el lado de los decimales. Mientras que en moneda extranjera, los decimales sí son muy importantes. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Sí, Bueno, profe. entonces, como yo no tengo que facturar ni a quién, entonces, como vamos a hacer un almacén de ropa, entonces vamos a decir aquí donde dice buscar. Y donde dice buscar, mire que si yo voy a buscar a un tercero, pues me va a decir que no hay nadie. Si ves que eso es como el encabezado de la factura, entonces mira que no hay nada. Listo, no hay nada, no hay cliente a quien facturarle, no hay producto. Entonces, nos toca primero hacer eso. Entonces me voy a devolver. Me voy a devolver este pedacito, lo voy a retornar acá y miren que aquí afuera en el módulo contable, pues perdón, en el módulo principal que tengo, tendré una parte donde dice clientes o proveedores. ¿Quién me dice? Sí, profe. Listo, entonces voy a hundir ese modulito y mire que él se me despliegan dos cosas. Primero, si yo voy a crear un producto, pues debo de tener a quién se lo voy a comprar, ¿sí o no? ¿O no? Y si voy a vender, Sí, pues profe. tengo que tener a quién venderle. Entonces, hoy para terminar nuestra práctica de hoy, vamos a hacer esas dos cositas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear primero nuestro proveedor. Si yo voy a hacer un almacén de vestuario, ¿quién podrá ser un cliente mío en vestuario? ¿Quién podrá ser? Un proveedor mío en vestuario, ¿quién se podrá ser? ¿Un proveedor? Sí, claro. O sea, alguien que me venda mi ropa. Bien, Zoe. Zoe. uno bien conocido. Sí, Adidas. Zoe. ¿Quién? Adidas, Adidas. Nike. Bueno, pero eso es, bueno, si va a vender calzado deportivo también, claro que esto también tiene ropa, ¿sí o no? Zoe. Pero generalmente vamos a poner una que de pronto entendamos más. Vamos a colocarle a nuestro Zoe, es que proveedor Zoe es de pantalones. claro, no, está bien, no, yo sé que sí, yo sé que ellos también venden vestuario o ropa deportiva, pero entonces nosotros vamos a hacer un almacén de que de ropa casual o deportiva. Deportiva está bien. Profe, Ana tiene una pregunta y está escribiendo al chat. Ay, a ver, yo la miro. Recuerden que no estoy. Ana, dime. Aquí dice, Ana, ¿cómo abro esta ventanita? O sea, la ventanita de proveedores. Ana, sí. Sí, profe, más que esa. Bueno, perfecto. Recuerda que esa, sí, está bien, recuerden. Lo voy a dar aquí. Recuerden que para yo hacer eso, siempre tengo que estar en el módulo principal. Es claro. Todos estamos claros desde ahí. Esta opcióncita donde están los dos señores que dice clientes y proveedores, cuando yo le doy esa opción, él me aparece dos opciones fuera de la de cancelar o retornar, que es clientes y proveedores. Yo voy a comercializar ropa. Entonces, primero voy a crear mi proveedor. Cuando yo le doy proveedor, él me abre esta tabla y dice proveedores. Y mire que al estar ahí, la única ventana que hay, las únicas dos ventanas son salir o crear, porque ahí no hay nada. Si yo no tengo proveedores, pues no podré escoger ninguno. Lo primero que tengo que hacer es crear uno. Entonces yo le doy crear empresa y él me aparece ya la ventana verde fosforescente. ¿Listo? ¿Entendido, Ana, ahí? Gracias, Alea, por avisarme que se recuerden que mientras yo trabajo en el sistema, yo no los veo a ustedes. Yo asumo que todos estamos en clase.
Listo, profe, que sí entendió. Listo. Gracias. Entonces vamos a suponer que vamos a crear un código. Una cosa importante, yo puedo crear mis proveedores, por ejemplo, a partir del 001 y mis clientes a partir del 1000. Entonces el 1001 es mi primer cliente. ¿Para qué? Para no confundir con el 001 a todos. Eso ya es cuestión de manejo de la empresa. O como yo tengo tabla de proveedores y clientes aparte, todos empiezan en el 1, luego el 2, luego el 3, así sucesivamente. O sea que yo puedo colocar el número que quiera. Entonces vamos a suponer que yo le puedo colocar C001, que quiere decir que es el cliente 1, ¿sí o no? Y si yo es mi proveedor, en este caso es la P001. Entonces yo puedo colocarle así, listo, 001. Yo puedo colocarle así, o sea, P es de proveedor y C es de cliente. Como este es un proveedor, yo lo haré P0001. O sea, claro que alguien me dice, profe, pero es que usted sí tendrá hasta 100 clientes nomás o hasta 1000 clientes. Ya eso dependerá. Vamos a suponer que es ese por práctica. Listo. ¿Cómo se va a llamar mi cliente? Vamos a suponer, yo voy a colocar NAF de Colombia, pues como para que entienda que voy a venderle blue jeans de dama, pues. NAF de Colombia. Vamos a suponer que se llama así, o sea, ya eso recuerden. ¿De dónde tomaré yo el dato de mi proveedor? ¿Quién me dice? ¿De dónde lo tomaría? ¿Dónde tomo el dato de un proveedor? En Me la vida imagino que real. la factura que él le dio. De la factura o del RUT que yo le pedí primero para poderlo crear, porque yo, para yo comprarle a usted, usted me tiene que dar una copia de su RUT para yo crearlo y poderle generar el pago, ¿sí o no? ¿Funciona en la realidad, sí o no? Sí, 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 profe. Entonces, aquí, por ejemplo, donde dice otro suplidor genérico, no tengo forma de cambiarlo, entonces dejémoslo así. O sea, si ves que creamos, entonces ya la dirección, entonces yo digo bodega industrial o cualquier cosa. Número 2, yo puedo decir aquí, carrera 37, número 2 sur 25, aquí, Bogotá, por decir algo. Entonces, mi proveedor está en Bogotá. Listo, el estado, no, recuerden que estado es porque es un estado, es un programa estadounidense y allá los estados sí están codificados. Zona postal tampoco, pero país sí, Colombia. Miren que qué estoy haciendo ahí, creando un proveedor contacto. Vamos a suponer que se llama Jaime Gómez, que yo hablo con don Jaime allá, que él es el contacto de la empresa, teléfono, 325-4879. Página le va a poner registro tributario de NAFNAF. Vamos, 800-265-781. Listo, registro mercantil, pues vamos a colocar el mismo. Balance a la fecha nada, vamos a dejar cero, notas crédito cero, descuentos todavía no, términos. Vamos a suponer que ellos me den ¿qué? Crédito a 30 días. No, o efectivo, pongámoslo en efectivo por ahora, no importa. Que sea en efectivo. Vendedor, puede ser uno, no importa. Aplica impuestos, sí. Correo, pues vamos a suponer que yo diga, nafnaf arroba gmail.com. Vamos a suponer pues que sea así, pues como para que sepa. Cuenta contable, entonces ahí sí. Ay, este es un proveedor mío. ¿A qué cuenta lo debo llevar? ¿A qué cuenta lo llevo un proveedor? A la 22. 22. Bien, entonces A yo voy y proveedores. busco para la 22, que es proveedores. Busco una cuenta 22, que es proveedor 22. Vamos a decir que es mi proveedor número 1. Ahí dice proveedor número 1. ¿Listo? Y ya. Entonces ya tengo a mi proveedor. Le voy a dar a adicionar y él me guarda los datos de mi proveedor. ¿Listo? ¿Sí ve que ya me guardó en la tablita mi proveedor 001?
sea, ya tengo mi primer proveedor. ¿Estamos claros? Sí, profe. Mire que al tener el proveedor ya él me ilumina todas las otras opciones de las ventanas. O sea, de si yo lo quiero consultar, si lo quiero modificar, si lo quiero eliminar, qué datos tengo hasta allá. Él ya me muestra a mí todos los datos de mi proveedor, todas las opciones que puedo tener con mi proveedor. Ahora, para terminar el día de hoy, pues, entonces, cada uno va a crear un cliente, que es a quien le vamos a facturar dentro de 8 días que hacemos práctica de facturación. Entonces, salimos hasta el módulo principal, volvemos a hablar clientes y proveedores, pero ahí está la tablita de clientes y está en blanco. Entonces, por favor, cada uno cree su cliente. Recuerden que ustedes son los que son vendedores, su empresa práctica es la que va a ser vendedor. Entonces, créense un cliente con los datos que ustedes quieran. Puede ser un amigo, un conocido, un almacén, cualquier cosa. Cada uno crea un cliente. Como no todos vamos a tener el mismo cliente, pues entonces dentro de 8 días en la factura vamos a ver la diferencia. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces los voy a dejar ahí. ¿Ustedes qué hacen? Creen su cliente y guardan el dato. Ya le dan salir y el sistema pues automáticamente les va a quedar ahí para la segunda sesión dentro de 8 días, que ya vamos a ver todo el proceso de facturación. ¿Vale? Bueno, profe. Duditas o inquietudes hasta ahí, muchachos. ¿Alguna dudita o alguna inquietud? Recuerden que les queda de tarea crear su cliente para dentro de 8 días ya empezar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Alguna dudita o inquietud entonces, muchachos? No. No, todo súper bien. Entonces, que le haya pues mucho haberlos saludado hoy. Recuerden, es muy importante. Siempre vamos a hacer las prácticas, salvo el parcial y el final, vamos a hacer las prácticas en la misma empresa. Para el parcial y para el final, yo les voy a poner una serie de pasitos y ustedes ya lo tienen que hacer en una empresa nueva. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bueno, muchachos, se cuidan muchachos pues bastante y hablamos dentro de 8 días, Dios mediante, pues en nuestra segunda sesión. Gracias, profe. Feliz día. Que estén muy bien, nos vemos en 8 días, Dios mediante. Muchas gracias, profe. Chao. Igual Gracias, para profe, ustedes, hasta luego. que estén muy bien. Gracias, profe, hasta luego.